Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo en la serie LLMOps y continuamos con el Model Context Protocol MCP. Hoy vamos a ver cómo usar la herramienta Cloud Desktop Application, una herramienta que ha desarrollado obviamente Anthropic para que puedas trabajar desde tu ordenador de sobremesa, tu desktop, con pues los modelos de Anthropic, con los famosos Claude, Claudio, sería digamos en español Claude, en las versiones que tienen disponibles, la 4, la 3.7, 3.5, Sonnet, Haiku y bueno, las diferentes versiones que tienen de este modelo. Antes de continuar, pues como bien sabéis, mi nombre es Juan, soy un ingeniero de sistemas con más de 25 años de experiencia en el sector y los 10 últimos me dedico a proyectos en inteligencia artificial y machine learning. Muy bien, como os decía, Claude es una herramienta de escritorio desarrollada por Anthropic. Hay una versión también vía web, o sea que os podéis conectar a la aplicación también de una forma con un navegador, pero bueno, tiene unas pequeñas limitaciones en comparación con la herramienta de escritorio, sobre todo en el tema de integraciones, pues que son integraciones hechas con el protocolo MCP. La herramienta de la web tiene una serie de limitaciones que luego os pasaré a detallar. Bien, la herramienta, como os digo, es un cliente nativo que con versiones en Windows y Mac, y que la puedes instalar obviamente en tu escritorio, que tiene un rendimiento más digamos mejorado con respecto a la herramienta web, y soporta el protocolo, el Model Context Protocol, que ya bien sabéis también que está desarrollado por Anthropic, aunque está abierto, es un protocolo que se ha diseñado con la idea de integración, que lo pueda usar cualquier fabricante, cualquier proveedor de servicios, y la idea es que pueda comunicar tanto LLMs con fuentes de datos como con otras tecnologías que hacen de orquestación de todas las tareas que pueda haber dentro de la creación de agentes inteligentes. En el contexto de MCP, la herramienta Cloud, la aplicación de Cloud Desktop es lo que llaman un host MCP, el cual contiene múltiples clientes MCP que se conectan a servidores MCP. En principio los puedes conectar vía SSE o vía STDIO, o sea, conexión en local, o sea, que tienes instalado en tu, digamos, o más que tengas instalado, tienes digamos que habría una ejecución local de la herramienta o de este servidor MCP, y tendrías los datos, digamos, en local, o podrías acceder a través del MCP server que pudieras tener instalado en local a unos datos que no necesariamente tienen que estar en local, como vais a ver ahora en la demo que veremos. Y luego tiene una serie de conexiones nativas que exploraremos ahora también durante la demo. Como os digo, lo podéis instalar en Windows o en Mac. Luego os pasaré una documentación con toda la guía de uso para que podáis echarle un vistazo a las funcionalidades que tenemos en esta aplicación y cómo usarla. También, aunque la hemos visto ya en otros vídeos, vamos a ver una serie de conexiones MCP y vamos a trabajar con ellas con el propio Claude. Como bien sabéis, Claude es un modelo bastante potente, muy grande, o sea, tiene unas habilidades muy buenas,
y como herramienta de escritorio vais a ver que tiene unas utilidades fantásticas que te pueden agilizar el trabajo muchísimo. Para instalarlo esto, pues bueno, os vais a la propia web de, a ver si la encuentro, aquí está, tenéis aquí, os lo paso luego en la documentación, os bajáis la versión que necesitáis y una vez que lo tenéis instalado, pues es bastante sencillo de usar. Obviamente tenéis que tener un plan, esto es de pago, tenéis luego aquí, una vez que lo habéis instalado, os pide que hagáis un login y luego pues tenéis que elegir un plan. Si tenéis el plan gratuito lo vais a poder usar, pero el uso es muy limitado, como bien sabéis. En esta herramienta pues bueno, hay que usar, hay que pagar. Yo tengo creo que uno de los planes más altos, pues bueno, la utilizo bastante. Ahora os enseñaré una de las serie de cosas, sobre todo para el tema de crear vídeos, y luego en el trabajo pues también lo uso para distintos motivos, algunos de ellos pues de verdadera vagancia, sobre todo pues para crear documentación, que no veáis qué bien pues te hace una documentación, como luego os voy a enseñar, de lo que pudiera ser un vídeo o una aplicación, porque ya que se conecta a GitHub, pero vía la integración que tiene con MCP, que es vía SSE, se puede conectar con con tu cuenta de GitHub, y ahí si tienes repositorios públicos, pues puedes abrirlos y conectar el código que pudieras tener ahí, hacer determinadas cosas. Luego lo veremos. Bien. Hay una instalación que funciona en Debian y en Ubuntu, pero está hecho por la comunidad. Princip no está no está digamos soportada en principio por Anthropic, pero es una versión que está disponible por la comunidad de desarrollo, y puedes instalarla, como os digo, también en Linux y en Linux, versión Debian o Ubuntu. Esto lo tenéis, os lo paso en el escritor, en la documentación. Es simplemente clonar un repositorio y hacer un build en tu propio sistema operativo Windows. Un momento. Bueno, disculpar que estaba aquí con una interrupción. En principio, la aplicación te permite utilizar el micrófono para introducir prompts, pero en mi caso, como estoy ahora mismo utilizándolo con otra aplicación, pues cuando levantas el propio Claude, la aplicación de esto, pues no te da la opción, porque ya lo estoy usando al momento que estoy grabando este vídeo. Pero en principio podrías utilizar tanto el prompt de forma escrita como utilizar tu propia voz. Está integrado con tu micrófono, solo tienes que activarlo en las preferencias del sistema en seguridad y privacidad. Bien, lo dicho, cuando inicias por primera vez sesión, tienes que tener una cuenta en Claude, tienes que elegir tu modelo predeterminado, si es Sonnet, el Haiku o Opus, el que te saldrá por aquí, el predeterminado. Puedes elegir cualquiera de ellos. Como veis aquí tengo solo el Haiku, solo está en la versión 3.5, y luego Opus y Sonnet ya los tienes en otras versiones. Y luego también pues el tema puedes configurar las preferencias, puedes configurar el tema, los atajos de teclado y la configuración de privacidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son las funcionalidades principales? Pues tenemos, es un sistema, la aplicación nos permite manejarnos con múltiples modelos, nos permite añadir conocimiento para trabajar
o sea, como contexto para el PRON. Esto al final son modelos multimodales, entonces podemos subirle una serie de tipos de datos para que los utilice como contexto dentro de la aplicación. Puedes generar y refinar contenido de forma interactiva, puedes utilizar el micrófono. Luego tienes lo que llaman proyectos. Esto es una opción muy interesante, en la cual pues organizas, digamos, tus prompts, creas un proyecto y ahí vas almacenando, pues puedes a este proyecto, por ejemplo, este es el que vamos a ir para atrás. En un proyecto que puedes, digamos, incluir tu propio conocimiento, o sea, ficheros, repositorios o todo lo que tengas en tu Google Drive, y luego puedes activar herramientas que tiene tanto de forma nativa. Estas 4 son de forma nativa, y luego estos son integraciones que tengo yo custom con servidores MCP. Estos son 2 que son de la comunidad. Estos son desarrollados tanto por Neo4j como por HubSpot, el CRM, y esto es uno que he creado yo, que es la compilación de todas las herramientas financieras que os voy explicando en la serie de Rap Finance, que son otros de los vídeos que voy subiendo al canal recientemente, ¿no? Todo esto pues lo he compilado en un servidor MCP y lo he conectado a mi instalación de Cloud. Luego veis aquí que tiene una opción de Extended Thinking, pues es para que, digamos, utilice pues un razonamiento más profundo. Digamos que es como una template para, digamos, problemas, sobre todo aquellos que están relacionados con el raciocinio, con problemas matemáticos o de lógica. Pues es bueno a lo mejor en esas circunstancias activar el Extended Thinking para que, digamos, utilice una metodología más estructurada a la hora de resolver el problema. Es una opción que está ahí, la podéis usar o la podéis activar o desactivar. Y luego el estilo, esto tiene unos estilos predefinidos de cómo quieres que te conteste. Y si no puedes echarle un vistazo aquí en las settings de los estilos. Esto te lo va a construir en función, o sea, puedes decirle aquí una serie de instrucciones de cómo quieres que te haga esto. Y si no, pues en los propios proyectos tienes unos definidos por defecto, y si no, te puedes crear uno tú, ¿de acuerdo? Aquí tienes cuál es el tipo, los tipos, el conciso, el explanatory, el formal, y luego tú te puedes crear tu propio custom style. Esto depende qué es lo que estéis haciendo, pues os puede venir muy bien pues para si estáis escribiendo, por ejemplo, documentos oficiales o con un tipo de lenguaje muy particular, pues os podéis crear con por ejemplo, crear un ejemplo, un documento de ejemplo, y con eso te defines. Por ejemplo, imaginar que estáis creando un documento legal, un documento médico, en el cual pues se utilizan determinadas expresiones, ¿no? Pues sería bueno, le puedes dar una serie de tips de cómo crear ese documento, ¿de acuerdo? Y luego, como os decía aquí, tienes todo lo disponible dentro del proyecto. Todo esto queda, digamos, almacenado en una, digamos, como una zona diferenciada, que luego puedes utilizar a su vez como contexto para otro chat, ¿no? Y eso se quedaría digamos almacenado aquí. Luego puedes volver en cualquier momento y todas esas conversaciones que vas haciendo quedan aquí almacenadas. Digamos, puedes estar haciendo distintas iteraciones sobre un mismo tópico
y todo eso va quedando ahí almacenado dentro de una, digamos, zona común a la que puedes volver en cualquier momento. Como te digo, puedes utilizar tanto el conocimiento que quieras, se lo puedes ir añadiendo con una vez un documento, otra vez otra, vas creando distintas iteraciones y luego puedes volver a ellas cuando quieras y utilizar algunas de ellas para crear en cualquier momento otro documento o refinarlo con una nueva información que hayas conseguido. Luego veis aquí, tanto en la zona de proyectos como en la zona de prompts, tenéis esta herramienta de research, que simplemente pues es que aquí activas, digamos, digamos una aplicación, una función específica que empieza a buscar información en fuentes públicas sobre un tema, luego la probaremos también, y que recopila toda esa información y con ella te crea un documento o te da una explicación con todas las fuentes en el formato que tú le pidas. Bueno, lo más normal es que te lo ofrezca en formato Markdown en MD y con todos los findings que ha encontrado, como os digo, en fuentes públicas. Puedes decirle también que utilice fuentes privadas dándole contexto. O sea, pues subir ficheros de tu Google Drive, de un repositorio. Puedes usar un proyecto también para que le sirva. Imagínate que tienes aquí pues una serie de iteraciones que has ido haciendo sobre un tema, distintos, por ejemplo, en este caso, análisis financieros de diferentes acciones, y luego pues puedes utilizar esto como fuente de data, de conocimiento para el research. Principalmente se va a conectar a la web, pero también puedes añadirle data privada que hayas conseguido, que hayas utilizado anteriormente, o bien de una generación anterior con el propio Cloud o con otra herramienta, pero que la tengas guardada en una de las herramientas a las que puede acceder. Esto vía MCP puede acceder a cualquier cosa prácticamente, como vais a ver. Esto ya vamos viendo estos días que hemos estado accediendo al correo, hemos estado accediendo al sistema de ficheros. Ahora vamos a ver, que ya lo hemos visto en vídeos anteriores, al Neo4j, a tu CRM, puede acceder a HubSpot, puede acceder a Salesforce, acceder a bases de datos, al data lake de cualquiera de los proveedores de cloud. O sea, vía MCP puede acceder a prácticamente cualquiera. Hay más de 1000 servidores MCP que son conexiones a data. Entonces, pues bueno, las posibilidades son inmensas. Y luego, como os digo, puede utilizar tanto tu data privada como previos procesos que hayas estado haciendo de investigación, y luego pues lo que haya público, pues para enriquecer un documento. ¿De acuerdo? Y luego aquí abajo, como veis, tenéis una serie de botones, de temas, que esto es como son unos prompts predefinidos que están agrupados por varios temas. Learn, Code, Life Stuff, y luego de tus propias aplicantes, de tus propias aplicaciones conectadas. Como veis aquí, las aplicaciones por defecto están desconectadas. Si las vas a conectar una por una, tendrás que autorizar, tienes que hacer un login desde esta aplicación vía el Out2, tanto al Google Drive como a Gmail, como a tu calendario, como a GitHub. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver una de las primeras demos, lo más sencillo, que es trabajar con el GitHub. Por ejemplo, ahora aquí estoy accediendo a uno de mis directorios. Todos los directorios que tienes públicos
pues los puedes, digamos, a ver este que tenemos aquí, bueno, pues por ejemplo podríamos utilizar este contenido. Como veis, todo aquí te va dando una idea de cuánto contexto estás usando. Tienes aproximadamente 200.000, lo máximo que puedes añadir de contexto es los 200.000 tokens que tiene de ventana de contexto estos modelos, aunque se puede extender a 1 millón de tokens, pero están capados. Estos 200.000 tokens equivalen a unas 500 páginas y bueno, pues en principio aquí ya ves lo que te va diciendo que cuánto has consumido de esa ventana de contexto. Como veis, esto yo ya le he dado la autorización, le damos estos files y esto, pues como os digo, esto es una de las cosas que más me gusta a mí, que es, dice, créame un readme explicando qué es lo que hace esta aplicación. Entonces esto te lo va a leer. Bueno, aplicación, esto, bueno, tengo el texto en inglés que me explicando, vale. Entonces, bueno, pues esto va a leer tu contenido y te lo va a explicar lo que hace ahí. Como yo siempre os digo, muchas de estas cosas, pues como mínimo es un buen inicio para cualquier, sobre todo para la documentación, que muchas veces ya sabéis que es de lo más tedioso que hay. También el testing, podríamos hacer aquí casos de test de aplicaciones, y bueno, que es de las cosas que personalmente yo más odio cuando tengo que hacer desarrollo, pues es una de las cosas. Como veis, el fichero lo estoy utilizando bastante, incluso para documentar los vídeos y todo esto, pues está muy bien. Yo digo, al final a lo mejor puedes tomar esto como un esqueleto. Si hay alguna cosa que ves que quieres que haga énfasis en alguna cosa, pues sigues ¿cómo se dice? Pues le puedes decir ahora, incluye links a la documentación, busca en internet lo que creas necesario, por ejemplo. Entonces, pues bueno, veis aquí activado la búsqueda en internet. Si ahora le dijéramos que utilizará el research, pues entraría en el proceso. Lo vamos a ver ahora en un momento cómo funciona esto. Lo que os quiero demostrar con esto, pues ya veis que puedes iterar sobre un propio documento, y como veis, ahora una vez que terminemos esto, pues nos rehará el documento. Está haciendo un drafting del Artifact y bueno, como veis, ahora lo creará. Supongo que bueno, como es normal, pues tarda un poco, pero pensar en el tiempo que tardaríais vosotros en hacer esto. Yo siempre digo una cosa, cuando se lo digo a, bueno, mucha gente me pregunta qué es lo que pienso, si esto, mi idea de esto, de todo este tipo de herramientas es buena, se puede usar. Obviamente yo trabajo en ello, pues imaginar si no lo voy a defender, pero sí que os digo una cosa, esto tiene una serie de peligros que son, vamos, que son fáciles de entender. Si tú sabes lo que estás haciendo, si eres capaz de desarrollar la aplicación y sabes lo que hace, por ejemplo, este notebook, pues bueno, es un complemento perfecto, pues para ayudarte a agilizar el trabajo y a mecanizar determinadas tareas.
pero para personas que no saben lo que están haciendo, en pocas palabras, o que están empezando, pues yo no lo recomendaría usar. ¿Por qué? Pues porque esto te va a quitar determinadas habilidades. Esto nos ha pasado ya, nos lleva pasando generaciones, ¿no? Hemos dejado de aprender a usar la cabeza o para crear, para hacer cálculos matemáticos. Vinieron las calculadoras, luego vinieron los traductores online, muchas cosas que son avances, indudablemente, pero que esto al final, si no lo haces tú, si no sabes cómo se hace, pues al final, y esto es una reflexión en alto, si no lo sabes hacer, tampoco sabes si lo que te está diciendo o lo que está haciendo el modelo está bien o está mal. Hay muchas discusiones ahora mismo sobre la ética de usar esto, cómo lo tenemos que usar y qué limitaciones habría que ponerle. Yo, como os digo, yo trabajo en esto desde hace años y ves la evolución que ha tenido, especialmente estos 2 últimos años, ha sido brutal. Ahora casi todo hay una gente inteligente, pero yo veo que esto en un momento dado puede que pasen 20 años o más, no lo sé, pero sí que es cierto de que le das la impresión que tengo, si en vez de tener todos estos años de experiencia yo no tuviera ninguna experiencia en el sector, pues seguramente podría hacer muchas de las cosas que hago manualmente, el código, muchas otras cosas, todos estos notebooks. A mí ya veis que todos los vídeos que yo subo al canal tienen un notebook o una aplicación que es la que explico en el vídeo, pero eso lo sé hacer yo no necesito a un modelo. Posiblemente el modelo te lo podría hacer también, incluso hasta mejor, no dudo que hasta mejor que yo, ya os digo que no lo dudo, pero bueno, hay dos temas, digamos, de fondo. Uno es que si tú no lo sabes hacer, no sabes verificar si lo que te ha devuelto el modelo es correcto o no es correcto. Y lo segundo es que si solo lo hace el modelo, tú pierdes. Si tienes la habilidad, pierdes la habilidad. Y si no la tienes, nunca la vas a desarrollar. Entonces, yo es una pequeña reflexión que ya la he hecho varias veces en vídeos en el canal, hablando de estas, bueno, de los temas éticos y de uso de los modelos. Y bueno, os quería llamar un poco otra vez la atención sobre esto, que está fenomenal usarlo. Ya veis que en menos de 1 minuto, 2 minutos, pues hemos hecho una documentación. Pero lo dicho, si no sabemos qué es lo que hace eso, pues tú simplemente lo haces y piensas que sabes hacer algo y no es así. En fin, os lo dejo. Esa es una reflexión que os dejo abierta ahí. Si queréis lo podéis comentar en el canal y en el vídeo donde queráis, y podéis dar vuestra opinión sobre esto y podemos comentar. Y podéis decirme vuestra opinión también de qué pensáis sobre este tema. Bien, vamos a hacer bueno, lo mismo que fuera eso, pues podrías acceder aquí a un fichero, subir un fichero, por ejemplo, de tu disco y trabajar. Los tipos de ficheros que te permite, esto es algo, por ejemplo, el reumatólogo. Esto es un fichero, pues subir PDFs, docs, CSVs, TXT, HTML, RTF y EPUB. Por ejemplo, aquí extrae los diagnósticos, el diagnóstico, o sea, de cada intervención médica, fecha, hospital,
y diagnóstico. Esto, como bien sabéis también, los que me seguís en el canal, pues hace ya un año y pico estuve trabajando con un doctor especializado en medicina forense, y hemos creado una aplicación para hacer todo el tipo de reporte forense que hace un médico forense. Y bueno, pues utilizamos una serie de documentos. En este caso utilizábamos Gemini con LangChain y LangGraph, y bueno, pues una serie de tools que creamos toda una aplicación que agilizaba la tarea. De hace un año y medio, cuando empezamos con ello, ahora mismo si la tuviera que hacer, la haría de otra manera. La haría seguramente pues mucho más cada intervención médica, fecha de... Si la tuviera que hacer ahora, pues lo haría de otra manera, ¿no? Como veis aquí, pues esto da una... Esto ya, por ejemplo, sí que es una cosa que tiene una utilidad bastante real, ¿no? Digamos que ahora mismo aquí no es que estés utilizando, digamos, tu conocimiento. Aquí tomas un documento y lo que quieres es que te extraiga una información determinada. Esto, por ejemplo, es un uso que yo le veo que no, digamos, te podría perjudicar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque simplemente lo que te está haciendo es agilizar el trabajo. O sea, imagínate aquí que esta misma información, que creo que el documento tiene unas 10 páginas, pues te la has traído en 3 minutos, bueno, ni 3 minutos, un minuto. Puedes seguir iterando y pedirle más información al modelo. Esto, como veis, es algo bastante que te agiliza bastante el trabajo. En otros escenarios, como os decía antes, yo no lo veo tan... No que no lo puedas hacer, el modelo te lo va a hacer y te va a ayudar y te lo va a hacer muy rápido y todo esto. Pero, como os digo, mi opinión es que pierdes habilidad cuando lo utilizas en determinados escenarios. Bien, vamos a ver ahora el tema de research. Por ejemplo, si lo activáis, como os digo, aquí le podríamos crear añadir documentación propia o incluso un proyecto, pero lo que vamos a hacer en este caso, también podrías decir que utilizara alguna de las herramientas, se lo puedes indicar en el propio prompt, pero vamos a hacerlo bastante sencillo solo para que veáis cuál es el uso, ¿no? Dice, créame un reporte extenso y detallado de herramientas del QML, Quantum Machine Learning. Esto lo hago, os lo enseño porque es una de las cosas que estoy mirando para empezar a hacer alguna cosilla learning en el canal, por lo menos una introducción y herramientas en Python. Esto, por ejemplo, también, que es simplemente pues buscar información, pues también le veo una utilidad, porque veis, está activando el modo de research. ¿Por qué? Porque al estar el modelo, la aplicación conectada a fuentes en internet, podríamos conectar otras fuentes, incluso privadas, vía API. Entonces, lo que está haciendo ahora pues es crearse, pues digamos, un plan. Esto es como lo que hacemos en Databricks, un DAC, un
un mapa de transformaciones y de tareas que tiene que hacer y las va a ejecutar. Luego va a empezar a compilar información. En este caso, como no le hemos pasado ninguna información privada, lo va a utilizar todo de fuentes públicas. Pero lo dicho, si le pasáis información privada o le decís que utilice una herramienta, pues también te va a utilizar la herramienta, dependiendo del tipo de eso. Porque esto es bastante útil y porque yo sí que os recomendaría usar, pues bueno, se va a conectar a determinadas fuentes públicas, o sea que ahí tendríais que, os recomendaría que luego lo mirarais y lo analizarais y si veis alguna cosa que no. Y como punto de entrada, punto de inicio, pues está bastante bien. Esto, claro, no es para presentar luego un proyecto de fin de carrera, pero para empezar a documentarte en un tema, pues te va a facilitar muchísimo. ¿Por qué? Porque te lo hace automáticamente y te presenta un reporte. Lo dicho, imagínate que en vez de esto, pues lo puedes hacer esto y luego añadirle documentación propia. Como veis aquí, ha encontrado ya 150 fuentes, va a analizarlas todas, leerlas y extraer todo aquello que pueda ser de utilidad. Entonces esto tarda un poquito y luego pues genera un documento. Primero busca fuentes con todo lo que digamos él puede utilizar. En este caso solo es el tema de web, aunque aquí creo que está utilizando también estos todos las fuentes que está utilizando. Y bueno, pues una vez que termine la búsqueda, recopilará o está recopilando ya toda la información, indexándola y luego creará el documento. Vamos a parar un poquito hasta que termine, que luego lo podéis recrear en vuestro entorno local y así no extendemos demasiado el vídeo. Bueno, esto sigue y os quería enseñar para que veáis también lo que está haciendo el modelo. Lleva aquí ya 9 minutos. Primero ha creado un plan de todo lo que va a hacer. Si os acordáis, hicimos un vídeo en el canal que creábamos una herramienta de research y prácticamente hacía esto que estáis viendo aquí, pero lo hicimos con Landgraph. Y pues bueno, creábamos también un planificador con distintos, digamos, researchers, que cada researcher o investigador era un perfil de distinto tipo. O sea, más que investigador era entrevistado. Creábamos unas personas unos agentes que entrevistaban y esos agentes entrevistaban a una persona que estaba especializada en esa materia pero con un perfil ¿no? Pues aquí está haciendo algo similar, ¿no? Y entonces se creaban una serie de agentes que digamos consultaban las fuentes que tenían conectadas. En este caso lo hicimos todo tanto con el navegador de DuckDuckGo, con el navegador de Google y con Tabili. En ese caso podíamos haber hecho también conexiones a fuentes privadas, pero todo lo que se creaba era una serie de fuentes. Luego creábamos una serie de entrevistadores y de perfiles a entrevistar, que podían ser pues expertos en la materia, pero con distintos perfiles, tanto públicos como privados, de universidades, de expertos en la materia, por ejemplo, que estuvieran trabajando en un hospital o en una empresa farmacéutica, para darle distintas perspectivas a la investigación, ¿no?
o sea, no es lo mismo preguntarle a un experto en el sector público de cómo se tiene que enfocar determinado problema que preguntarle pues a un experto o a un investigador en una universidad o en una empresa farmacéutica. Los objetivos son diferentes, los intereses son diferentes y la forma de enfocar el problema y de cómo solucionarlo es diferente. Entonces, buscar esas perspectivas cuando estás haciendo un tema, un estudio, una investigación, pues es muy aceptada. Aquí está haciendo algo parecido. Entonces, como veis, primero crea un plan, luego busca todas las fuentes, las descarga y ahora está escribiendo el reporte. Ha encontrado un montón de fuentes y ahora, como veis, aquí está en Writing, como veis, todo lo que ha podido encontrar de todo tipo, PDFs, todo esto lo va analizando. Y lo dicho, esto hacerlo tú, aquí se va a pegar a lo mejor 20 minutos en hacer esto, 15, pero tú imagínate que tienes que hacer todo esto tú. No te digo, o sea, yo ahora, por ejemplo, una de las cosas que le pediría a esto, pues que te diera todos las fuentes y que las confirmaras, que si vas a hacer, si estás sirviendo o intentando documentar un problema, pues luego citas a las personas adecuadas, pones las notas a pie de página, digamos, comentando de dónde viene cada información y léela, porque como bien sabes, el modelo se puede equivocar. ¿eh? Y puede... Bueno, aquí en una tarea como esta, donde simplemente está adquiriendo información que han hecho terceros, pero como bien sabéis, también a veces en Internet pues hay cosas que no son de todo ciertas, sobre todo algunas fuentes, no quiero mencionar nombres, pero bueno, fuentes como XIR, vale, aquí ya lo ha terminado, pues son bastante fiables y luego pues empresas de todo tipo. Bueno, vamos a ver qué nos ha creado aquí. Como veis, y esto es una cosa que está fenomenal, te da todos los links y como ves hace un reporte pues muy detallado. Os lo digo, no es que esto vaya a ser hombre, hacer lo que queráis, pero como mínimo es un muy buen punto de entrada que te da muchísima información y que si estás trabajando en un tema, pues bueno, dice, puedes leerte esto y empezar a buscar, pues bueno, todas estas fuentes como incluso te da ejemplos de cómo hacer todo esto. Como os digo, a mí me parece que es una opción muy valiosa. Ya la vimos, como os digo, como os decía, lo vimos en el pasado con Landgraph y bueno, la verdad es que tiene bastante, a mí me parece muy interesante. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, vamos a ver lo último, que es el tema de las integraciones MCP. MCP, bueno, como bien sabéis, MCP ha sido desarrollado por Anthropic, lo ha liberado. Aquí tenéis un poco la configuración de la aplicación y en la parte de developer tienes el acceso al fichero de configuración. Si abres el fichero de configuración, que lo tenéis en este pad, este fichero, ahora os lo voy a enseñar. Pues en este fichero configuramos toda la parte de servidores MCP. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, bueno, pues hay unos que los puedes bajar de la comunidad. Creo que había abierto por aquí, si no me equivoco, la parte de la web de Model Context Protocol,
como veis, los servidores de MCP se pueden desarrollar en varios lenguajes. Yo prácticamente todos los que he visto hasta ahora están desarrolladas en Node y Python. Creo que vi uno también en Java. No he visto nada en Kotlin o en César. Aquí te explica en la propia documentación cómo hacer uno, es bastante sencillo. Luego tienes que elegir el protocolo de comunicación, si va a ser STD o WebSocket o SSE, el Server Side Events. Lo más normal es que la gente está desarrollando mucho para ejecutar el local, aunque como bien sabéis estos en local están destinados pues a uso local, ¿no? A uso de vía command line o en escenarios como este, como el de la propia herramienta de Cloud que se conecta al local. Es recomendable tener instalado tanto Node como UV, como el Universal Virtual Environment, para que podáis ejecutar los servidores de MCP en tu máquina local. Aquí os va una descripción detallada de cómo se hace, es bastante sencillo, sobre todo para los servidores ejemplos de servidor. Tenéis aquí una lista impresionante de ellos, sobre todo para aquellos que desarrolláis custom, como es el que os voy a enseñar yo ahora en un momento. Entonces, en el sistema en este tengo enganchados pues Neo4j, tengo instalado también HubSpot y tengo instalados como custom uno que he desarrollado, que es todo lo que viene de la serie de vídeos que estoy haciendo de RAG Finance. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis ya servidores que son integraciones oficiales, estos otros que son unos ejemplos, luego tienes los de la comunidad. Y bueno, pues prácticamente, como os digo, ya veis que casi todos están hechos en TypeScript o JavaScript y los otros en Python. Nosotros vamos a ver dos que están hechos en Python. Este es de la comunidad, el de Neo4j. Os va a pasar también luego el documento de cómo para que lo podáis tener información. Y luego tenemos este que es el que he creado yo, que también tenéis toda la documentación. Esto ya hemos hecho un vídeo, pero la volveré a incluir en este repositorio, para este vídeo. Y luego tenemos aquí el de HubSpot, ¿no? Cada uno tiene sus diferentes configuraciones. Aquí he quitado la password del Neo4j, pero bueno, es una instancia que tengo para pruebas. Y luego aquí tenemos la del acceso a HubSpot. El custom, el que he creado yo, pues como veis está apuntando aquí al servidor de MCP, en la carpeta repos MCP client. Lo tengo aquí abierto en el hub, que es este fichero de aquí. Y como veis, pues bueno, para aquellos que seguís el canal, pues ya habréis visto esto. Como veis aquí tengo definidos una serie de útiles que en principio, pues utilizando distintas estrategias de inversión, pues analiza con indicadores técnicos, pues analizamos el valor de distintas acciones. Que si le pedimos que cree un informe técnico, que es lo que vamos a ver en un momento, utilizando distintas variantes, distintas estrategias, las Bollinger Bands. Aquellos que no estáis familiarizados con el tema de trading y con el análisis técnico, pues os va a sonar un poco a chino. Aquellos que sepáis, pues bueno, también posiblemente hayáis visto alguno de estos vídeos en el canal. En principio lo que estoy haciendo ahí es crear agentes inteligentes que implementan análisis o crean indicadores y agentes inteligentes que usando indicadores técnicos de análisis técnico en trading, pues te dan una información que es lo mismo que haría un trader profesional
pues para decidir si compras, si mueves una posición o si entras en una posición porque te está dando una señal de venta, o sea, de compra, o si sales de una posición porque te está dando una señal de venta. Entonces, la idea que tengo es de, utilizando distintos indicadores técnicos, distintas estrategias y sistemas de scoring que estoy creando, pues decir, bueno, lo miras desde una perspectiva, por ejemplo, Bollinger Bands, lo miras desde otra, con el MAC o el Connor RSI Scoring o los Fibonacci Retracements, miras haces el análisis de distintos puntos de vista o utilizando distintas técnicas y luego cada uno de ellos lo va haciendo con el uso de tools, tu tu agente inteligente. Todo esto está orquestado por en este caso, vía utilizando el protocolo MCP y utilizando como MCP Client la herramienta, en este caso el desktop de Claude, y luego los tools en el servidor, que es este que estáis viendo en pantalla, pues van a hacer de cada una de ellas pues digamos el cálculo del score o el cálculo de la, o sea, vas a obtener una puntuación. Aquí le explicas, como bien sabéis, cuando creáis un tool, pues tenemos que crearlo, tenemos que hacer una decoración de la función. En Landgraph lo hace simplemente con @tool. Aquí en MCP pues importas, tú creas tu servidor de MCP y le indicas luego que esta función es un tool. Normalmente el tool pues tiene unos parámetros. Lo más recomendable o prácticamente obligatorio es que defináis correctamente todos los parámetros que se van a usar, y aquellos que no sean estrictas, que sean que puedas, digamos, darle un valor por defecto. Al símbolo obviamente no se lo vas a poner. Símbolo es la identificación de la acción o del instrumento financiero en Yahoo Finance. Entonces pues el símbolo obviamente lo va a extraer del texto de la instrucción que le pases. Luego pues los periodos de cálculo y todo esto, pues bueno, le puedes darle un valor por defecto. Caso de que no se lo indiques en el prompt que vas a mandarle al modelo, pues no se lo indiques, pues entonces se utilizaría uno de los valores por defectos. Estos valores por defecto pues suelen ser los que digamos la industria o la técnica en concreto, en este caso el MAC, el indicador MAC, MACD, pues te pide, ¿no? Tiene tres periodos: el periodo corto, el periodo rápido, el periodo corto y el periodo de señal. Esto por defecto tiene estos tres valores, y luego un periodo para descargar la serie de valores de cierre, lo que llama la data que descargamos del Yahoo Finance. Luego pues implementas cómo se crea el propio indicador y retornas un mensaje. Aquí, como veis, tengo todas las tools creadas y el modelo va a utilizarlas dependiendo de qué es lo que le estoy pidiendo en los prompts. Cada función que la decoras con el @mcp.tool es una tool que va a tener disponible el modelo para hacer los cálculos. Ahora lo veremos funcionando. Y como veis en mi fichero de configuración, yo tengo 3 servidores configurados, y si veis aquí, los veis que están una vez que cuando creáis una conexión a un servidor de MCP, la ponéis en el fichero de configuración, lo cerráis la aplicación completamente hasta de la bandeja del desktop, y volvéis a levantar la propia aplicación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo de lo que teníamos antes en el esto. Podemos decirle aquí que lo incorpore a un proyecto, ¿de acuerdo? Al de Financial Analysis. Esto es como vosotros queráis. Vamos a hacerlo sencillo otra vez y vamos a hacer, me paso por aquí,
vamos a decirle a nuestro modelo que, bueno, lo primero es que nos dé, por ejemplo, una serie de información que tenemos en Neo4j para que veáis cómo funciona. Dice cuántos, no sé si vamos a hacer how many visitors this year we have in Neo4j. En Neo4j tengo una aplicación en la que estoy trabajando. Veis aquí, cuando quiero acceder a una función me pide permiso. Ahora está conectándose a la base de datos Neo4j, está obteniendo el esquema y una vez que obtiene el esquema crea una query y te devuelve el resultado. En esta base de Neo4j tengo una serie, es un proyecto en el que estoy trabajando. No nos vamos a meter mucho más, pero como veis aquí puedes hablar en lenguaje natural con tu base de datos Neo4j. Es una serie de nodos que son visitantes a eventos, que van a una serie de eventos donde hay sesiones, donde hay speakers. Entonces pues se está creando una serie de un sistema de recomendación de sesiones a los visitantes de esos eventos, dependiendo del perfil que tienen, el perfil profesional o el perfil o lo que hayan visto en sesiones anteriores. Bien, esto vamos a, como veis, aquí me está utilizando podéis ver aquí lo que hace. Te utiliza la función de Neo4j que es esquema. Cuando picáis aquí, os hacéis clic, aquí os dice el número de tools que tiene de este MCP server. En la parte de HubSpot tengo 21 y en la parte de financieras tengo todas estas, que son las que os he enseñado antes en el código. Ahora vamos a utilizar en este otro, pues le vamos a hacer un tema algo financiero. Un segundo, no sé si esto se ha quedado aquí colgado, espero que no. Bueno, está bien. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, que en vez de Tesla, vamos a decirle Walmart. Si no me equivoco, se escribe aquí así, Walmart, que es el centro comercial o el Walmart, exactamente. No centro comercial, la cadena de distribución, creo que de alimentos de Estados Unidos. Pero bueno, ¿por qué le doy el nombre? Pues para que me dé el VMT, que es el ticket. Como veis aquí, le he pedido que me calcule utilizando el Bollinger Z-Score, que es uno de los indicadores que tenemos. Entonces va a hacer los cálculos, el tool le devuelve una serie de resultados y él lo interpreta en base a las instrucciones que yo le he dado. Como veis, bueno, está en inglés, se lo podéis preguntar en español, que os va a entender perfectamente. Ahora le voy a decir que en vez de que me utilice otro, ya no le digo ni siquiera que esto, sino que utilizando otro, pues que me utilice el de Bollinger Bands y Fibonacci Retracement, que es otro de los indicadores técnicos. Le doy el periodo, la ventana de 20 días y que me utilice los últimos 5 días. Como veréis ahora, en vez de utilizar, pues me utiliza otro tool. Y ahora, como veréis y como os recomiendo también en todos los vídeos que hago sobre el tema de finanzas, yo no soy un trader y como siempre os recomiendo que yo esto lo he creado con mi conocimiento, que es básico, y bueno, y los años que he estado trabajando también en el sector financiero pues ayudan a saber cómo esto funciona. Pero como os digo en todos los vídeos de la serie, ahora vamos a utilizar McDonchian,
Combine Score, MAC es otro indicador y combinado con Donchian Channel, que es otro indicador. Normalmente los indicadores van en pares o se suelen utilizar estrategias que que digamos confirman lo que te dice uno. Suele haber uno principal y otro que confirma. En este caso es el MAC que confirma y el que confirma es Donchian. En el otro caso era Bollinger Bands y el que confirmaba era las Fibonacci Retracement. En los vídeos hay varios vídeos en el canal en el que hablamos de estos temas. Si tenéis interés me podéis también comentar en eso y os puedo dirigir hacia uno de los vídeos si estáis interesados en eso. Hay una serie completa de este tema. Aquí solo os quiero enseñar cómo podemos hacer lo mismo que en los vídeos. Esto lo estoy haciendo con Landgraph principalmente, y aquí pues veis que hemos creado un servidor MCP y podemos, el cambio de Landgraph a MCP es una línea de código, para que os hagáis una idea. Landgraph o Landchain utiliza prácticamente la definición de tools, es muy similar en cualquiera de las tecnologías. Aquí estoy utilizando con los RSI y el análisis de reversión análisis de reversión. Y aquí, bueno, pues conservatorio. Bueno, también es para deciros que cada indicador está diseñado. Unos son para momentum, otros son para varianza, para velocidad, en fin, cada cosa hay que, por eso os digo en todos los vídeos que esto hay que saberlo usar, ¿no? Pues puede parecer muy impresionante, pero bueno, en principio mi idea con todo esto es enseñaros cómo crear agentes inteligentes que hacen un tema específico. Pero lo dicho, esto, si lo vais a utilizar en un entorno profesional, asesoraros con un trader. Ahora le voy a pedir que hemos utilizado cuatro sistemas de scoring para decidir si comprar o vender, entrar o salir de una posición. Ahora vamos a decirle que tome toda la información y que nos cree un informe, digamos, sumario, de análisis técnico con toda la información y que dé una recomendación final. Y como veis, pues aquí nos está haciendo un overview de todo, los detalles de cada una de las estrategias implementadas. Nos crea una tabla. Bueno, como os digo, una vez que esto está validado por un experto, esto es una herramienta súper potente, porque esto lo puede hacer idénticamente un ser humano, sin ninguna duda. De hecho, por eso os digo, hay que ver la validación de un experto en inversiones y de cómo utilizar correctamente todas estas estrategias, definir los niveles, las ventanas, etcétera. Pero una vez que eso está definido, pues tú puedes tener una serie de agentes inteligentes que te van escaneando diferentes acciones, diferentes composiciones de carteras, y te puede estar creando, digamos, no solo este tipo de análisis, sino que te puede estar generando más que acciones, señales para indicarte, oye, aquí tienes que fijarte en esto, ¿no? Como veis aquí, simplemente esta tabla de análisis, tú ves los scores. Esto un profesional en la materia toma estos valores, no necesita más. Puede tomar una decisión en un segundo. Una vez que has creado la aplicación y la tienes correctamente configurada y evaluada, pues esto es una herramienta potentísima que te puede facilitar y agilizar, y sobre todo en entornos de lo que llaman HFT, High Frequency Trading,
pues esto te puede dar una potencia, una ventaja de análisis que, bueno, el ser humano de hecho lo hace, lo está haciendo hasta hace 2 días, pero esto lo puede hacer más rápido y te puede ayudar muchísimo, porque aquí estamos combinando en la implementación correcta del análisis de si en el momento que os digo que se analiza esto correctamente. Aquí hay muchísimas variables que esto es una cosa que estamos, como digo, muchas veces rascando la superficie. El análisis técnico de una situación de los mercados, todo esto es un tema complejísimo. Entonces aquí esto pues es una forma de empezar a enfocar el problema, de crear una herramienta, de enseñaros cómo podéis crear una herramienta que usando agentes inteligentes pues pueda llegar a crear informes de este tipo, que son, pues bueno, ya os digo, esto tiene, una vez bien implementado, tiene mucho valor. Y bueno, como veis, la herramienta, el Cloud Desktop Application, es una herramienta muy potente que te puede agilizar muchísimo el trabajo y puede ayudarte a mucho. Esto podríamos incluso crear plots gráficos. Esto estoy viendo cómo hacerlo vía MCP. Tú puedes generar imágenes, puedes utilizar Matplotlib y el propio gráfico insertarlo en el documento. Pero esto lo veremos en la parte de RAP Finance. Estoy preparando ya todo ese tema para que lo veamos. Y bueno, pues esto es todo. Ya veis que tenemos una herramienta. Pues deciros también que hay algunas funcionalidades que están en beta, que sean susceptibles de cambiar. Si vais a hacer algún tema en casa, pues bueno, tenéis miles de opciones, miles de posibilidades de hacer con esta herramienta y otros clientes que te permiten hacer esto. Los modelos de Anthropic son modelos muy buenos. Al mismo nivel puede estar Gemini y puede estar OpenAI o Grok. Los gustos, los colores, a mí me gusta bastante Anthropic, también me gusta mucho Gemini, aunque al final uso todos, ¿sabes? Para unos proyectos uso OpenAI, para otros uso Gemini y bueno, cuando tengo que hacer algo, y me gusta luego también comparar los resultados que te dan los distintos modelos, ¿no? Porque bueno, se ve la mano, ¿no? Y cómo trabajan los ingenieros por detrás en los entrenamientos de estos modelos. Pues bueno, todos tienen una marca identificativa, en pocas palabras. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Subiré ahora el material al canal, al repositorio del canal, y nada, lo dicho, si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, consideraros haceros miembros y así me ayudáis a que se pueda seguir con esta labor, y también compartir y darle likes y todo ese tipo de cosas, y así me ayudáis a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.